La actitud positiva es tu escogencia y es mi escogencia. A veces pasamos situaciones difíciles que sentimos como que nos sacan el aire y nos dejan de tal forma que sentimos como que ya no podemos volver a creer y que ya no queremos volver a tener esperanza. Hace muchos años, una amiga muy querida se me acercó y me dijo: Eury, vos tenés una actitud demasiado positiva para mi gusto. No te siento real, no siento que me puedo identificar con vos y no siento que te puedo contar mis cosas. Eso a mí, por supuesto, que me dejó sintiendo muy frustrada y muy triste. Mira, hay una investigación de la Universidad de Stanford que dice que una actitud positiva es un mejor predictor del éxito que el coeficiente intelectual de una persona. Hace unas 2 o 3 semanas atrás estuvimos en la República Dominicana dando unos entrenamientos de liderazgo. Uno de los temas que estuvimos hablando fue justamente de la importancia de una actitud positiva. Estábamos en mesas redondas y una persona que se llama Dionisia, yo me acerco a una de las mesas y estaba Dionisia y estaba diciendo, preguntamos siempre, ¿quién es una persona que vos conocés que modela una actitud positiva en una forma verdaderamente importante? Y ella estaba comentando en ese momento, dice, yo conozco a alguien, se llama Carmela. Cuando yo conocí a Carmela, yo dije, esta persona yo no me la creo, esta persona es falsa, esta persona no puede ser tan positiva todo el tiempo. Pero una compañera de trabajo me dijo, Dionisia, yo la he conocido por 5 años y siempre ha sido la misma persona. Cuando yo, dice Dionisia, conocí su historia, la historia de Carmela, entendí. Y sabes una cosa, Eury, me dice, esta persona, Carmela, está aquí. Yo le dije, ¿vos compartirías con ella lo que nos acabas de decir? Sí, claro, me dice. Dionisia le comparte a Carmela, fue un momento muy emotivo, muy especial. Y Carmela empieza a contar su historia. Carmela dice, yo tengo una vecina que hoy en día tiene 100 años. Esta persona, hace muchos años, vivía frente a mi casa, se me acercó a mí y me dijo, mira Carmela, yo me casé con un primo mío y vos sabés, yo tengo 10 de 12 de mis hijos tienen una discapacidad. Esta es una situación que yo no puedo cambiar, pero vos también sabés que yo disfruto mi vida al máximo. Me encanta mi vida y tengo una vida plena. Está contando Carmela. Mi vecina me dijo, me volvió a ver y me dijo, Carmela, vos tenés una situación difícil. Carmela, desde su infancia, había tenido un papá abusivo. En la casa de Carmela se experimentaba mucho abuso de parte de su padre. La vecina le está diciendo a Carmela, Carmela, vos tenés una situación difícil, pero tu situación va a cambiar. La mía no va a cambiar y yo disfruto mi vida. Cuenta Carmela que cuando ella salió de la casa de su vecina, dijo, recapacitó, reflexionó, meditó y dijo, yo voy a empezar a tener una actitud diferente, un espíritu diferente, una actitud positiva. Y yo puedo perfectamente entender lo que estaba diciendo Dionisia al principio en la mesa redonda sobre Carmela. En mi caso, yo pasé por situaciones bien difíciles en mi vida que yo te diría que sentí como que me sacaron el aire también. La actitud positiva es tu escogencia y es mi escogencia. Y además, una actitud positiva tiene la capacidad, dice alguien por ahí, le da color a toda tu vida. Entonces, una actitud positiva le da un color brillante a tu vida. Una actitud negativa le da un color gris a tu vida.
Lo mismo ocurre cuando estás en el trabajo, por ejemplo. Si vos entras ante una situación, ante una persona en el trabajo, con una actitud negativa, vas a tener la tendencia de ver todo lo negativo en esa persona. Una actitud positiva es tu escogencia y es mi escogencia. Después de estar en la República Dominicana, haciendo este entrenamiento varias veces, porque lo hicimos en muchas mesas redondas, era como que cada vez que yo escuchaba el entrenamiento y lo impartía y lo escuchaba, como que algo iba haciendo algo aquí especial y cada vez me hacía recapacitar más. Al cabo de varios de estos entrenamientos, mira, esta mujer que había tenido siempre una actitud y una esencia positiva, como me decía mi amiga, fue casi como si al pasar los días estando allá, como si esa esencia y esa actitud positiva que había estado en mí tanto tiempo, como si encontró su lugar de vuelta a casa. Yo te quiero invitar hoy a vos a escoger tener esa actitud positiva para que vos y tu descendencia y las personas que están alrededor tuyo puedan también experimentar y ver modelada esa actitud positiva, porque nunca sabes el efecto que eso va a tener. La vecina de 100 años de Carmela impactó a Carmela. Carmela impactó a Dionisia. Dionisia nos impactó a nosotros. Esos entrenamientos y esas mesas me impactaron a mí. Y hoy vos, con una actitud positiva, podés ir a influenciar a otras personas a tu alrededor. Que tengas un lindo día y nos vemos la próxima semana. Si te ha gustado lo que he compartido el día de hoy, por favor, compartilo con otras personas. Déjame tus comentarios y dale like. Y muchas gracias.